Es algo controversial porque hay bastantes opciones terapéuticas y aparte de haber bastantes opciones terapéuticas, hay bastantes estadios de la enfermedad. La idea de esta presentación es demostrarles qué tipos de tratamiento hay, no dejarles con uno para que se casen con una idea, sino para que vean que hay varias opciones. Pero para hablar de lo que es SLAC-SNAC, se describió desde 1983. Watson en el Journal de Hand Surgery evaluó más de 4.000 muñecas. Me imagino varios han leído este artículo y determinó que hay una artrosis progresiva en la muñeca. En este momento se determinó que la artrosis era a nivel de la estiloide radial, una radioescafoidea, causaba empinzamiento, eso causaba dolor y a largo plazo artrosis mediocarpiana. Y lo que les mencionaba anteriormente, la prevención. Yo estoy hablando ahorita de artrosis, pero yo puedo como cirujano de mano captar estos pacientes previo a una artrosis. Entonces, estadio 1, excisión del polo distal, estiloidectomía y denervación. Son opciones que me ayudan a mejorar síntomas en el paciente sin evitar la progresión. Ahora tengo el estadio 2. La idea del estadio 2 es o preservar movilidad, preservar fuerza, pero sabiendo que voy a tener un cambio en la biomecánica de la muñeca. Y en último estadio 3, ya tengo una artrosis radiocarpiana, mediocarpiana, existe la artrodesis, existe la prótesis y de igual manera existe la denervación. Este es un algoritmo rápido, básico de lo que hemos platicado en la charla, de si el paciente es de alta funcionalidad, si tiene artrosis o no, más o menos por qué inclinarnos o qué cirugía sería la ideal para él. Y esto es lo más importante, el éxito del tratamiento depende más de la selección del paciente que de la técnica quirúrgica. Muchas gracias, ¿no? Primero que todo agradecerle. Me acuerdo cuando esto empezó, pues yo estaba del otro lado, ayudando en la organización, viendo los Zooms y gracias a usted por todo el apoyo. Fue un año que recuerdo con mucho cariño, con todos los compañeros fellows, que todavía con varios tengo contacto, platicamos y con los profesores también. Actualmente, pues yo estoy de vuelta en Guatemala, estuve un año en Barcelona en el instituto. Estoy de vuelta en Guatemala y pues trabajo por lo privado únicamente. Tengo mi consultorio y como bien decía el doctor, hago urgencias en hospitales privados y eso es lo que hago realmente en el día a día. Y ahorita pues vamos a hablar de lo que es la artrosis de muñeca relacionado a lesiones escafolunares y a lesiones por no unión de escafoides. Como mencionó el doctor, es algo controversial porque hay bastantes opciones terapéuticas y aparte de haber bastantes opciones terapéuticas, hay bastantes estadios de la enfermedad y aparte tenemos pacientes en diferente trabajo, momento de vida, funcionalidad, entonces hay que adaptar cada tratamiento, individualizarlo. La idea de esta presentación es demostrarles qué tipos de tratamiento hay, no dejarles con uno para que se casen con una idea, sino para que vean que hay varias opciones y se pueden usar todas o diferentes, mejor dicho, en cada paciente. ¿Okay? Entonces, para empezar, un poquito de anatomía, solo para entrar en detalle, pues sabemos que la articulación radiocarpiana, mediocarpiana y lo que es el carpo, pues es una articulación bastante compleja, la biomecánica, la convivencia entre huesos y ligamentos, y una lesión de cualquier ligamento, sobre todo al nivel del complejo escafolunar, nos puede causar complicaciones a largo plazo, que en su momento no podemos encontrar. Les pongo el ejemplo de estas dos resonancias. Del lado izquierdo de la pantalla tienen una resonancia normal, una alineación completa radio, lunar, capitate, y del lado derecho es un paciente que me llegó a clínica con historia de que se había caído hace 2, 3 semanas y esa es su resonancia. Él sin dolor, simplemente con cierta limitación a la movilidad y llegó solo para ver qué es lo que estaba pasando, sin ninguna otra queja, y se encuentra uno con esto. Entonces, antes de hablar de Slack y Snack, quiero por favor hablar un poquito de lo que es la prevención, que también es muy importante para llegar a esto. Tenemos lesiones escafolunares, tenemos no uniones, pero lo más importante es la prevención, porque ya lo voy a mencionar más adelante con unas imágenes. Pero para hablar de lo que es Slack Snack, se describió desde 1983. Watson en el Journal de Hand Surgery evaluó más de 4.000 muñecas. Me imagino varios han leído este artículo y determinó que hay una artrosis progresiva en la muñeca o en la articulación secundario a una alteración en la movilidad escafolunar. En ese momento se hacía una artrodesis parcial de ambos huesos o se resecaba el escafoide y se colocaba un implante de silicón. Después se dieron cuenta que el implante de silicón pues tenía más fallos que beneficios y se fue cambiando. 5 años después
Llegó Bender también con Watson en el Journal de Hand Surgery y determinaron que aparte de haber una artrosis secundario a una lesión escafolunar, también habían artrosis secundarias a no uniones. Y esto es porque el polo distal, al tener una no unión, había una subluxación rotatoria que afectaba completamente el complejo ligamentario y la biomecánica, y esto causaba artrosis a largo plazo. En este momento se determinó que la artrosis era a nivel de la estiloide radial, una radioescafoidea, causaban pinzamiento, eso causaba dolor y a largo plazo artrosis mediocarpiana. Entonces la fisiopatología, esta tabla menciona lo diferente de cada una. La fisiopatología, las causas, el SLAC puede ser traumático por depósitos de calcio, un Pracer, un Kienbock, el SNAC por una no unión específicamente, y los mecanismos pues también son diferentes lo que se está causando como inicio. Pero mientras va avanzando la enfermedad, la etapa tardía, los síntomas y los tratamientos se vuelven casi iguales. En ambos hay artrosis, en ambos hay dolor, rigidez y pérdida de fuerza, y los tratamientos son casi iguales, a excepción de una excisión del polo distal, que lo pongo en rojo, porque se puede usar específicamente en lesiones de SNAC como una medida preventiva, no preventiva, para darle tiempo a esa articulación y mejorar síntomas. Diagnóstico es clínico 100%, la resonancia nos puede servir más que todo para una planificación quirúrgica, pruebas específicas no hay porque es una artrosis que tenemos. En etapas tempranas podemos identificar inestabilidades escafolunares, pero si hablamos de artrosis puramente, pues es puramente clínica y diagnóstica con rayos X. Estas son las etapas, ustedes pueden ver, arriba está toda la etapa de SLAC y abajo de SNAC. Ambas empiezan con una artrosis estilo escafoidea, pero va degenerando de diferente forma. Una se pasa a la escafoides capitate por ser una subluxación rotatoria del escafoides y otra se va por la articulación radiocarpiana. Pero al final, en la etapa 4, es una artrosis tanto radiocarpiana como mediocarpiana. O sea, el desenlace es el mismo al final de cuentas. Y lo que les mencionaba anteriormente, la prevención. Yo estoy hablando ahorita de artrosis, pero yo puedo como cirujano de mano captar estos pacientes previo a una artrosis, un diagnóstico temprano, una inestabilidad escafolunar, el signo del anillo, un territomas o encontrar hallazgos radiológicos que ya me hagan sospechar de una no unión de escafoides. Veamos esta progresión de un SNAC. Este paciente con una fractura escafoides ya tiene una artrosis estilo escafoidea, empieza con pinzamiento, dolor, va degenerando en una artrosis radioescafoidea, luego ya tenemos una necrosis avascular y esto genera artrosis mediocarpiana. Este es un SLAC, inicialmente como un gap únicamente a nivel escafolunar. Esto me genera un DISI, luego me genera una artrosis mediocarpiana y radiocarpiana, y por último me va a generar un colapso de la primera fila del carpo. Entonces, depende en el estadio también que encontremos a este paciente, es el tratamiento que vamos a hablar, porque aquí juega un papel muy importante el capitate. Ya lo vamos a ver a detalle. Pacientes asintomáticos, pues tratamiento conservador. Pacientes sintomáticos, de inicio podemos hablar de un tratamiento conservador para manejar síntomas y luego pues ya es algo quirúrgico si el paciente le está afectando su estilo de vida. La decisión quirúrgica, de aquí es donde tenemos que escoger, primero que todo, conocer las opciones terapéuticas y luego poder escoger bien al paciente. Vamos a hablar cada una de ellas, dependiendo del estadio. Vamos a platicar evidencia científica y ver a qué nos inclina según el paciente que tenemos enfrente. Estas son todas las opciones terapéuticas. Excisión del polo, estiloidectomía, artrodesis 4 esquinas, hablan también de 3 esquinas, carpectomía proximal. Bueno, todas estas son las opciones. Empecemos por el estadio 1. Estas son las más comunes, las más descritas para un estadio 1. Si hablamos de una no unión de escafoides, un SNAC, una excisión del polo distal puede ser una buena opción. También está la opción de hacer estiloidectomía radial y una denervación. Importante tomar en cuenta con estos pacientes en un estadio 1. Estos pacientes inician con una artrosis, pero hacer alguna de estas técnicas quirúrgicas no me va a prevenir la progresión y me va a dar efectos temporales únicamente. ¿Por qué? Porque estoy aliviando síntomas, quitando una parte de lo que me está causando molestia, pero la inestabilidad biomecánica o la desconfiguración del carpo va a continuar y va a progresar y eso va a generar la artrosis generalizada en la muñeca. Si hablamos puramente de la excisión del polo distal del escafoides, este es un estudio publicado en el 2018 donde evalúan pacientes, un metaanálisis, donde evalúan pacientes a los que se les reseca el polo distal. Y si ustedes ven en el círculo rojo, tanto el Mayo Risk Score como el DASH, la escala visual análoga, todas tuvieron un porcentaje bastante alto de mejoría. Sin embargo, estos pacientes continuaron con una progresión. Entonces les dio un alivio temporal
previo a tomar una decisión de una técnica quirúrgica más compleja. Esta es la estiloidectomía, un par de temas con esto, pues no hay que resecar más de 3-4 milímetros del estiloides porque podemos lesionar el ligamento radioescafocapitate causándonos inestabilidad. Podemos hacer opción de hacer una abierta versus una artroscópica. Artroscópica tiene menos riesgo de lesión ligamentaria, pero es una curva de aprendizaje un poquito más alta comparada con la abierta. Entonces, saber que tenemos ambas opciones. Esta es la opción artroscópica. Este es un estudio a largo plazo que se hizo evaluando a pacientes tanto con SLAC como SNAC. Y se utilizó el criterio diagnóstico y de indicación quirúrgica, el pinzamiento radioescafoideo. En todos los pacientes se utilizaron portales 3, 4, 6R, o sea, no hay que hacer portales diferentes a los que se hacen comúnmente en una artroscopía. Y se hizo la resección con un shaver para quitar la estiloides, 3-4 milímetros nomás. De todos estos pacientes, el 25% necesitaron de reintervención. No porque algo haya salido mal, sino porque ellos fueron progresando. Hubo una reintervención porque no se logró quitar completamente la estiloide radial, se hizo de manera abierta luego, y el resto de reintervenciones fue porque el paciente continuó con la progresión de la enfermedad y necesitó de algún tratamiento quirúrgico diferente. Pero es algo bastante útil y está tomando más auge. Este artículo que les menciono fue publicado en el este año, 2025. Esta es otra opción, una denervación. Inicialmente en los años 60 se hablaba de una denervación total. Quitaban ramas del radial, del cubital, nervio interocio anterior, nervio interocio posterior, varios abordajes, pero en 1998, perdón, determinaron esta denervación parcial, que es la que actualmente se utiliza o la que más comúnmente se menciona. Hablar de una denervación únicamente del interocio posterior y del interocio anterior si se logra su identificación. Esta técnica se menciona en ese momento y en este artículo como una prueba diagnóstica, identificando dónde está la articulación radiocubital distal, 1 centímetro proximal, una infiltración de lidocaína y ver cómo le va al paciente con los síntomas. Una mejoría del más de 50% de síntomas en estos pacientes post-infiltración me da la idea de que son un buen candidato para una denervación del interocio posterior. Entonces, esto me puede servir mucho en clínica para poder pensar si este paciente es candidato o no, o si vale la pena poder hacer una denervación. Como les mencioné inicialmente, estos pacientes van a tener una progresión de la enfermedad. Este es otro artículo publicado en 2019. Resolución de los síntomas 90%, no altera biomecánica, no afecta la propiocepción, pero pueden requerir de una segunda cirugía. Y muy importante, la describen también como una técnica en combinación, con las que vamos a hablar ahora. Entonces, estadio 1, excisión del polo distal, estiloidectomía y denervación. Son opciones que me ayudan a mejorar síntomas en el paciente sin evitar la progresión. Ahora tengo el estadio 2. La idea del estadio 2 es o preservar movilidad, preservar fuerza, pero sabiendo que voy a tener un cambio en la biomecánica de la muñeca. Y existen variantes que vamos a discutir, pero lo más importante en estas opciones es poder escoger bien al paciente que le voy a ofrecer una técnica y también evaluar cómo está el capitate. Está la opción de hacer una artrodesis 4 esquinas y está la opción de hacer una carpectomía proximal. Ambas con sus modificaciones existen. También está la técnica habitual, pero lo más importante es escoger bien al paciente y tener en mente cómo está el capitate. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver. Hablando de una carpectomía proximal, pues en 2008 se describió como una nueva articulación. Quitamos toda la primera fila del carpo, dejamos que caiga o que caiga a la altura y el capitate se articula con el radio. Entonces es una nueva articulación radiocapitate. Importante aquí evaluar cómo está la fosa del semilunar, porque es donde se va a articular, y cómo está la articulación del capitate o el cartílago proximal del capitate. Porque si voy a crear una nueva articulación, tiene que tener las óptimas condiciones para su funcionalidad. 2009 lo describieron como una incongruencia articular, pero hasta la fecha se menciona como un procedimiento que me da funcionalidad, me mejora el dolor, aunque tengo una pérdida de altura en el radio, que eso me quita tensión tendinosa y por ende me quita fuerza. Si tengo una artrosis capitate o si tengo una artrosis en la fosa semilunar, ¿se puede hacer esto? Idealmente no, pero existen variaciones en la técnica que me pueden permitir y las vamos a discutir. Este es un estudio hecho en el 2010 donde se compara el contacto biomecánico, porque hay quienes pueden pensar, bueno, estoy quitando radio semilunar y estoy dejando que el capitate se articule directamente con el radio distal.
¿Cómo va a funcionar esto? Pues este es un estudio que se realizó justamente para ver eso. La imagen de la derecha, el corte axial que ustedes tienen, en los círculos está el contacto que tiene el escafoides, todo lo que se ve verde más pintado, y está el contacto que tiene el semilunar. Y lo que se ve pintado afuera del círculo es el contacto que mantienen estos dos huesos en la flexión, extensión y cubitalización de la muñeca. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el área de contacto del escafoides y del semilunar es bastante amplio. Y la artrosis que va a generar por el contacto, pues va a ser amplia también. Entonces hacen este estudio para comparar. La imagen que ustedes tienen arriba a la derecha es el área de contacto del capitate luego de hacer una resección de la primera fila. El área es completamente más pequeña y bien circunscrita. Entonces las tablas que están aquí determinan que la presión de contacto aumenta hasta 4 veces del momento de quitar la primera fila, pero el área de contacto es menor. Entonces, al tener un área de contacto menor, si esto genera artrosis, va a ser una artrosis bien circunscrita que no me va a generar tanto dolor como la que generaba previamente. Entonces, esto me determina que una artrosis, o perdón, una nueva articulación radiocapitate sí va a tener sus efectos como el aumento de la presión, pero disminuye el área de contacto. Y es muy importante tomar en cuenta esto. Vamos a encontrar diferentes formas del capitate. Hay una forma redonda y una forma en V. Obviamente, si tenemos una forma redonda, el área de contacto aumenta, pero la presión disminuye. Si tenemos una forma en V, el área de contacto disminuye y la presión aumenta. Y esto es importante a tomar en cuenta para ver un pronóstico en el paciente o saber cómo va a reaccionar a largo plazo esa articulación por el área de contacto y el área de presión. Luego tenemos la artrodesis cuatro esquinas, pues me preservan la articulación nativa, la articulación radiosemilunar, me mejoran dolor y funcionalidad, manteniendo bastante fuerza. ¿Y por qué? Porque mantienen la altura y entonces la tensión tendinosa no se pierde, mantiene la longitud normal y eso me ayuda. También tiene sus temas. El riesgo de fallo. Esto puede llevarme a una no unión porque yo estoy esperando consolidación ósea o que el implante me falle. Hay diferentes tipos de implante. Hay implantes bloqueados, no bloqueados. Se puede hacer con las placas redondas, se puede hacer con tornillos. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta también a la hora de tomar la decisión. Este es un estudio donde evalúa o compara placas bloqueadas con no bloqueadas y determina que las placas bloqueadas tienen menos riesgo de pinzamiento, menos riesgo de aflojamiento, menos riesgos de fallo, por ende mejores resultados a largo plazo que una placa no bloqueada. Este es otro estudio donde evalúa una serie de casos y tienen el 100% de consolidación ósea, aunque tengan fallos de material. Entonces ellos llegan a la conclusión de que no es la técnica quirúrgica, sino es cómo hacemos esta técnica quirúrgica. Y aquí hay un par de tips importantes a tomar en cuenta a la hora de hacer la técnica quirúrgica. La posición lunocapitate es importante. Si vemos una imagen normal de una radiografía de una muñeca sana, vemos que el semilunar y el capitate no están uno sobre el otro, están en una pequeña angulación. Y así es como hay que buscar la fijación, ya sea con placa o con tornillos, para mantener la biomecánica adecuada y que esto no me cause un riesgo de no unión o un fallo de implante. Otra cosa importante es que muchos pacientes ya me llegan con un DISI. Entonces hay que corregir este DISI. No es solo de agarrar y fijar, sino corregir el DISI para mantener la congruencia radio-semilunar capitate. Y eso me ayuda también a disminuir el riesgo de no unión y el riesgo de fallo del implante. Una esquematización, un corte aquí. Vemos cómo va el radio semilunar y el capitate y la posición de los tornillos como deben de ir o de los huesos, ya sea con placa o tornillo, para mantener esta congruencia articular y que el riesgo de unión sea mayor. Importante hacer una buena liberación de las partes articulares, quitar cartílago, colocar buen injerto, podemos hablar de injerto de cresta, o el mismo hueso que se está quitando, utilizarlo para colocar injerto y que esto me ayude a tener una unión ósea. Hay varios estudios comparativos, hay quienes no, en cuanto a resultados a largo plazo, no hay diferencia significativa, más complicaciones con la cuatro esquinas, poniendo sobre la mesa el tema de la técnica quirúrgica y la curva de aprendizaje, funcionalidad es mejor con la carpectomía a corto y mediano plazo, porque el paciente va a regresar antes, no estamos esperando la unión de los huesos, pacientes que son adultos mayores o que requieren de menos fuerza o que ya no están en edad laboral, tienen mejores resultados con una carpectomía proximal y la movilidad pues se mejora más con la carpectomía proximal de igual manera. Este es otro estudio que compara ambas en cuanto a conversiones, artrodesis y costos. Más de 8,000 pacientes, seguimiento por 10 años y aunque la cuatro esquinas es más utilizada, también tiene más evolución a artrodesis y más costos por reintervención. Pero como les menciono, tiene mucho que ver el tema de si estoy buscando o estoy logrando hacer una buena sujeción ósea y una buena consolidación ósea para evitar fallos.
aquí una tabla comparativa. Es prácticamente lo que hemos estado platicando. Lo más importante aquí es saber qué complicaciones también tiene. La carpectomía pues tiene artrosis y la cuatro esquinas me va a generar el riesgo de no unión o fallo. La fuerza se puede mejorar un poco más con la cuatro esquinas y la movilidad se puede mejorar más con la carpectomía proximal. Estas son las modificaciones. Esto es lo importante porque esto nos ayuda a tomar decisiones basadas en cada paciente y en poder utilizar una técnica sin importar o tratando de minimizar las comorbilidades que el paciente tenga. Por ejemplo, si yo quiero usar una carpectomía proximal, pero el paciente tiene una artrosis del capitate, existen opciones. Y si yo tengo, o si yo quiero hacer una cuatro esquinas, puedo también mejorar los resultados. Estas son las técnicas. Esta es una que se menciona ya bastante. Yo no tengo experiencia con ella, pero la he leído y suena bastante prometedora. Es colocación de un implante de pirocarbón. Paciente que tiene una artrosis en el capitate y yo quiero hacer una carpectomía proximal, pues hago una resección de ese polo proximal del capitate y coloco un implante. Esto me va a ayudar a generar una superficie de contacto sin artrosis o que no me degenere a una artrosis a mediano o a largo plazo. Entonces, este injerto osteocondral, tal cual como se hace en el cóndilo de rodilla que mencionaba, podemos utilizar los mismos huesos que estamos resecando en la carpectomía. Agarramos el semilunar con un Oates, que es la pistolita para poder quitar este tapón, se quita el hueso, en el área de artrosis del capitate se coloca y me va a generar una superficie nueva. El estudio que se presenta aquí es un estudio, se realizó hace más o menos 10 años, es un estudio corto, 18 meses, 8 pacientes, pero tuvo 75% de buenos resultados. Valdría la pena ver a largo plazo cómo va evolucionando esta técnica en pacientes ya 15, 20 años post colocación para ver cómo se disminuye el riesgo de artrosis o la progresión de la enfermedad. Y tenemos este otro estudio. Esto es un estudio que compara con la interposición, la artroplastía de interposición con la cápsula dorsal. Es bastante común, se usa desde hace bastante más tiempo y los resultados, tanto el PRWE como el Quick Dash, la fuerza, la movilidad, mejoran con esta artroplastía de interposición. Me ayuda también a disminuir el riesgo de artrosis a largo plazo y la progresión de la enfermedad. Entonces, hablando de la carpectomía, estas son técnicas que ayudan bastante a mejorar los resultados a largo plazo y a disminuir el riesgo de la progresión. Cuatro esquinas, pues es un poquito más limitado. Se habla de tres esquinas o se habla de bicolumnar. En mi percepción, pues no tienen tan buenos resultados como una cuatro esquinas, aunque técnicamente son más fáciles porque se describe que estamos buscando unión entre dos o tres huesos y no cuatro, pero se limitan bastante. Por ejemplo, hablando de la bicolumnar, semilunar con el capitate, únicamente la puedo utilizar en pacientes que tienen un Viegas tipo 1, porque si tengo un tipo 2, mantengo una articulación con el ganchoso y eso me va a generar movilidad y artrosis. La tres esquinas, pues el área de contacto se vuelve más, más, más presión a ese nivel y me va a generar una artritis radiolunar más rápida. Y pacientes que tienen DISI, pues el resultado es peor. Entonces, aunque se mencionan, los resultados no son tan prometedores como una cuatro esquinas con una técnica bien hecha. Regresamos a una buena disección del cartílago, colocación de injerto y hacer una buena fijación para lograr una unión. Y en último estadio 3, ya tengo una artrosis radiocarpiana, mediocarpiana, existe la artrodesis, existe la prótesis y de igual manera existe la denervación. ¿Por qué? Porque me va a mejorar síntomas. Si al paciente no le interesa mejorar movilidad, fuerza, se siente bien, pero tiene dolor, una denervación. Hablemos de la artrodesis, hay bastantes opciones. Está la opción intramedular, está la opción con la placa convencional, podemos usar esta que tiene una angulación, una extensión de 10-20 grados. Ahora existen nuevas placas como esta de Medartis, que lo que hace es que deja libre la articulación carpo-metacarpiana, no tiene tanta comorbilidad, se ve como esta imagen que les coloco, y es una opción bastante buena para pacientes que están en edad laboral y que quieren mantener fuerza. Les quita movilidad, pero les mantiene fuerza. Les dejo este artículo, es un buen artículo publicado recientemente que da técnicas y resultados de varias técnicas quirúrgicas para una artrodesis. Y luego tenemos la prótesis. Pues aquí en Guatemala no tenemos prótesis. Las que vi las hicimos allá en el instituto, pero es una técnica que me ayuda a tener movilidad, tener buena satisfacción en el paciente. Su supervivencia a los 10 años es de más del 80% y entre sus riesgos está, como cualquier otra prótesis, el aflojamiento, pinzamiento
muy específicamente en estas fracturas del metacarpiano, pinzamientos a nivel radiocarpiano. Y este es un artículo reciente donde evalúa técnicas transoperatorias o gestos quirúrgicos que me pueden ayudar a mejorar el resultado de esta técnica quirúrgica. Los dejo ahí, vale la pena leerlo, muy bueno, salió este año, tanto como la longitud del tornillo de radio, como la alineación del capitate con el tercer metacarpiano, cómo evitar fracturas, cómo evitar pinzamientos, cómo evitar luxaciones, y es algo que se usa bastante. Ya en otras partes del mundo, Latinoamérica, por lo menos en Guatemala, no. Un par de casos clínicos para terminar. Este paciente tuvo una lesión escafolunar, se trató con unas anclas para para tratar la lesión ligamentaria, 47 años, chef, llega a la clínica, dolor 7 de 10, limitación de los rangos de movilidad, 8 meses de evolución. Entonces se opta por hacer una carpectomía en la primera fila proximal del carpo y logrando una radiocapitate, articulación nueva, paciente movilidad completa, sin molestias, sin dolor y de vuelta a labores. Este otro paciente masculino, 44 años, una artrosis bastante avanzada, tuvo una lesión hace 12 años, probablemente una lesión de escafoides no tratada, hizo una artrosis completa. Él es trabajador de maquinaria pesada, por ende él necesita fuerza, está en su edad laboral. Si pensamos en una carpectomía proximal, pues le vamos a quitar fuerza. Entonces se opta por hacer una artrodesis de muñeca porque el paciente está en edad laboral y necesita mucho trabajo. Por ejemplo, esto es lo que él hace. Maneja esa máquina pesada, es obrero y trabajando sin problemas más o menos 9 meses después con su artrodesis de muñeca. Y este otro caso que está en proceso, que es un paciente masculino, 55 años, administrador, mano dominante, tuvo una fractura de escafoides hace 25 años. Le duele ocasionalmente cuando hace despechadas, por ejemplo, o cuando juega tenis, el resto del día no le duele, su trabajo no es pesado, no tiene limitación de la movilidad y tiene una no unión de escafoides, ya está generando artrosis, tiene un pinzamiento clínico y ya está generando artrosis a nivel escafo-capitate. Aquí está la resonancia, pueden ver. Entonces, este paciente puede ser un candidato para hacer una resección del polo distal si es que quiere mejorar síntomas. De lo contrario, pues saber que tiene la lesión no es candidato ahorita para mayor cosa que con esto. Entonces, para llevar a quirófano, la selección quirúrgica es más importante basada en el paciente y ver cómo está el estadio radiosemilunar y capitate. El objetivo es aliviar dolor, preservar funcionalidad y planificar siempre posibles cirugías de conversión, pasar de una cuatro esquinas a una prótesis, pasar de una carpectomía proximal a prótesis o a una artrodesis, porque puede ser algo que pueda llegar a pasarnos en la práctica. Este es un algoritmo rápido, básico de lo que hemos platicado en la charla, de si el paciente es de alta funcionalidad, si tiene artrosis o no, más o menos por qué inclinarnos o qué cirugía sería la ideal para él, siempre tomando en cuenta que existen modificaciones de las técnicas. Y esto es lo más importante, el éxito del tratamiento depende más de la selección del paciente que de la técnica quirúrgica. Obviamente la técnica es importante porque si yo escojo la técnica la tengo que hacer de la mejor manera, pero si no escojo bien al paciente, esa técnica, haga lo que yo haga, va a fallar. Fotita de recuerdo de los últimos meses que estuve ahí en el instituto y solamente muchas gracias. Bueno, fenomenal, José. La verdad es que seguro que hay muchas preguntas porque es un tema controvertido. De hecho, estábamos en el club, hace un rato estábamos hablando de situaciones similares, que es lo que prefiere cada uno, ¿no? Si en según qué situación hay gente que prefiere una carpectomía proximal, en según qué situación hay gente que prefiere una artrodesis parcial, y justamente estábamos discutiendo sobre eso. Como tenemos tiempo, si los que han dejado preguntas en el chat, como Carlitos Morales, que es el primero, las quiere hacer él en vivo y en directo, pues nada, es bienvenido. Puede activar su audio y hacerle la pregunta a José. Carlitos, no seas tímido. Igual ahora no está presente. La pregunta de Carlos es: ¿qué porcentaje de SNAC y de SLAC en estadios primarios que son manejados quirúrgicamente
desarrollen avance del proceso de artrosis a estadios más avanzados. Es decir, si tienes la percepción que en esos estadiajes todavía bajos, ¿consideras que algún procedimiento enlentece esa evolución o cuáles son tus objetivos o qué es lo que le explicas al paciente? La pregunta es muy buena pregunta porque es una pregunta típica de un paciente. El paciente llega con un estadio 1, una artrosis inicial, y uno le puede ofrecer, mire, le voy a mejorar dolor porque su funcionalidad está bien, y en el estadio 1 pues hacemos o una estiloidectomía o una denervación. ¿Qué tanto va a avanzar a una artrosis final o un estadio 4? Dependerá mucho del paciente, su edad, su trabajo. Me llega un paciente, por ejemplo, de 65 años, ya no trabaja, jubilado, con una no unión de escafoides de hace 15 años, con una artrosis inicial. Yo le puedo hacer una denervación o una resección del polo distal del escafoides, y este paciente probablemente me genere una artrosis a los 80 años o 90 años si es que la genera, porque ya está en una etapa tardía de su vida, pongámosle así. No es lo mismo un paciente de 25 años con una fractura de escafoides hace 10 o 15 o 10, 5 años, a los 40 años me va a estar desarrollando una artrosis. Entonces, porcentaje como tal es muy difícil poder determinarlo porque depende mucho del paciente, su funcionalidad y la edad que tiene. Em, por eso hay que escoger bien al paciente. Un paciente de 25 años, decirle que con una denervación lo voy a tratar y que van a pasar 20 años sin que genere una artrosis es muy complicado, porque ese paciente probablemente en 5 o 10 años o menos ya me generó una artrosis. Entonces sí, es una pregunta que los pacientes hacen y es parte de un buen plan educacional al paciente para que sepa que esto puede pasar próximo o tardío según cómo él cuide esa muñeca. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es muy importante hablar con el paciente y algunos pacientes vale la pena hacer algo y en algunos pacientes con según qué expectativas tengan, probablemente es mejor esperar y ver un poco cómo evolucionan, ¿no? Porque al final hay pacientes que vienen de luna de miel con su enfermedad y realmente para el estado radiológico que tienen, tú consideras que están mejor de lo que deberían estar y yo en esos casos, por ejemplo, prefiero esperar. Em, Efraín Mendoza, ¿quieres hacer tú la pregunta, Efraín, o se la hago yo a José? Efraín pregunta prevención, tips para terapia física, si hay inestabilidad en DISI o BISI, qué tipo de técnica realizar y eso, y cuál es tu opinión. Bueno, si tenemos un paciente que tiene un DISI o un BISI, este paciente definitivamente va a generar artrosis, pérdida de fuerza, pérdida de movilidad. Este paciente es candidato a una cirugía de corrección. Hay que ver en qué estadio está. Si es un DISI por una lesión escafolunar inicial sin artrosis, este paciente es para hacer una reconstrucción ligamentaria. Ahora, si el paciente ya tiene artrosis, pues dependerá, regresamos a lo mismo. ¿Quién es este paciente? ¿En qué trabaja? ¿Cuántos años tiene? Este paciente es candidato para una carpectomía, es candidato para una cuatro esquinas. Si pienso en una cuatro esquinas, esto es bien importante en el DISI y BISI. Hay que corregir el DISI o el BISI a la hora de hacer la fijación, porque si no, esta técnica está destinada a fallar, o tiene una no unión o tiene un fallo del implante. Como terapia física para pacientes con DISI y BISI, pues es preparar, en mi opinión, es preparar a este paciente para una cirugía, porque no vamos a mejorar el DISI y el BISI con terapia física, no vamos a quitar dolor de DISI y BISI con terapia física, entonces es preparar al paciente para una cirugía y simplemente escoger la técnica más adecuada para este paciente. Jan Córdoba te pregunta si prefieres abierto o artroscópico, cuál es tu experiencia en ese sentido. En cuanto a cuál, a la estiloidectomía. Imagino que justo era cuando estabas hablando, porque la pregunta es de hace unos minutos, justo es cuando estabas hablando de artrodesis cuatro esquinas versus carpectomía proximal. Yo no tengo experiencia en artrodesis cuatro esquinas artroscópica, creo que es algo bastante nuevo. No sé qué tan fácil sea hacer una buena resección de todo el cartílago, dejando una buena congruencia, colocar injerto, hacer una buena fijación. Entonces, en mis manos, una artrodesis cuatro esquina de manera abierta. No sé si usted lo ha realizado de manera artroscópica o qué opina de la artroscópica.
Pues lo he hecho en un par o tres de ocasiones y personalmente, claro, supongo que depende un poco de la curva de aprendizaje de cada uno, ¿no? Se hace un portal ampliado para toda la resección del escafoides, porque si no puedes estar para fresar todo el escafoides, puedes estar toda la mañana. Entonces se hace un portal ligeramente ampliado y con eso, con una gubia, puedes resecar el escafoides y luego resecar la parte del cartílago es relativamente rápido y sencillo. El injerto del escafoide se utiliza para meter en la mediocarpiana y con eso se ponen los tornillos. Yo personalmente, la artrodesis cuatro esquinas, o sea, generalmente hago más artrodesis dos esquinas que cuatro esquinas cuando la tengo que hacer y personalmente no es una técnica que me encante. O sea, yo en igualdad de condiciones, si puedo elegir entre una carpectomía y una artrodesis parcial, prefiero hacer una carpectomía en la mayoría de los casos, porque creo que es más reproducible, resultados más homogéneos y recuperación más rápida. Y justamente José Cifras, el doctor Cifras, que también ha dado una charla aquí con nosotros, pregunta, José, no sé si quieres participar en la discusión, pregunta sobre la artrodesis cuatro esquinas artroscópica. Un poco, pues eso, preguntando si la hacíamos, si no la hacíamos. José, si quieres activar el audio, estás invitado a participar, ¿eh? Hola, ¿se escucha ahí? Se escucha Sí, perfecto. Sí, era por justamente la posibilidad de hacerlo artroscópico, que es una técnica difícil, pero yo no sé si en literatura se ha ido desarrollando en el tiempo. No sé si él pudo ver eso en su presentación o en su estudio previo. Sí, hay papers de artrodesis cuatro esquinas artroscópica donde dan los tips y tricks y sobre todo el paso un poco que acorta el procedimiento es el portal este para el escafoides aumentado. Y con eso introduces una gubia y digamos que recortas bastante el tiempo de la escafedectomía. Y luego para el procedimiento, digamos, de artrodesis, pues es como cualquier artrodesis artroscópica, que la verdad es que eso no, yo diría que no es muy complejo. Es más complejo probablemente poner bien los tornillos, o sea que se pasan agujas para estabilizar el semilunar en una posición neutra, como decía José, que eso es muy importante y entonces para centrarlo bien en la articulación radio-semilunar y entonces pues ya procedes a poner los tornillos. ¿Tú tienes experiencia en ello, José? Sí, sí, tenemos ya varios años y de hecho publicamos con la Camila Zócar en la Journal Greece, y hace 2 o 3 años, una comparación que hicimos entre abierta, como ya llevamos 15 años haciendo, con artroscópica, y nos dio resultados muy similares, incluso la artroscopia, que claro, haciendo ese portal amplio para sacar con gubia, bajamos de las 2 horas, igual que el paper que tiene Paco Piñal. Pero no es una gran ventaja con respecto a la abierta, pero sí en la parte de dolor y en la parte de consolidación tuvimos 100% de consolidación con la artroscópica. Quizás también porque ya llevo más años haciéndolo, puede ser. Claro, ahí está el sesgo, ¿no? Que uno solo tiene una curva de aprendizaje y si ya la tiene hecha, pues probablemente pues ya la ha sufrido, ¿no? A todos los que no hayáis escuchado la charla del doctor Cifras, os la recomiendo. La verdad es que está súper bien, está colgada en el canal de YouTube y habla un poco sobre fragmentos específicos de las fracturas de radio, la planificación preoperatoria por TAC y bueno, como siempre, el maestro, doctor Cifras, pues ilustrándonos. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes por escuchar un rato. Hasta luego. Hasta luego. Fabiola pregunta, ¿sueles retirar la placa de la cuatro esquinas cuando ya has conseguido la artrodesis?
No, realmente no hay indicación. Indicación sería que o haya fallado el implante, se haya roto, o que haya un impingement ahí dorsal que le esté molestando al paciente, pero si la placa está bien puesta, bien enterrada ahí en su área, no hay necesidad de retirarla. Robinson Mantilla, que también fue fellow del instituto, hace una pregunta que yo creo que es muy, muy interesante. Justamente es lo que te decía que estábamos hablando en el club hace un ratito. Y lo voy a aumentar. Él dice en Snack grado 1, ¿cómo le ha ido tratando la pseudoartrosis del escafoides? ¿Crees que vale la pena en esos pacientes que tienen una pseudo de escafoides ya con un Snack 1, si vale la pena tratar la pseudo de escafoides o directamente ya ir a cirugía paliativa? Primero hay que, en mi opinión, descartar si el paciente tiene o no una necrosis avascular ya, porque yo puedo pensar que tiene una pseudoartrosis, lo trato y el paciente está en necrosis y de nada va a servir la cirugía. Em, en mi opinión, tratar es complejo porque lo más importante es que el paciente lo tenga en mente. Yo puedo pensar que es una muy buena idea tratar una pseudoartrosis porque aunque ya tenga una artrosis estilo radial, o perdón, estilo escafoidea, voy a prevenir una progresión. Entonces, si este paciente, yo sí pensaría que este paciente, si su hueso está bien, es una pseudoartrosis, le hago una fijación con un injerto y voy a generar una buena consolidación ósea, este SNAC ya no va a progresar. No va a progresar. Únicamente lo que ya tiene, pues está, pero el paciente se puede manejar de manera con fisioterapia, se puede manejar el impingement. Entonces, sí, pienso que es un paciente candidato para considerar una pseudoartrosis, fijarla y evitar una progresión a un estadio 2, 3, 4. No sé ustedes qué opinan con esto. Lo importante es siempre que el paciente lo sepa, que no piensa que es una cirugía definitiva, pues porque estas lesiones son complejas y son crónicas. Entonces, tratar algo crónico no es, los resultados no son como uno siempre lo espera. Em, Creo que se puede tratar. Si se mejora, pues estamos evitando un avance o una progresión de la enfermedad. No, sí, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? En un estadio 1, evidentemente siempre que el paciente entienda el riesgo de no consolidación, es decir, tampoco le puedes garantizar que vaya a consolidar, eh, creo que probablemente, no te digo que no vaya a avanzar, pero por lo menos vayas a estabilizar el avance y no avance a la misma velocidad que avanzaría con la pseudo, ¿no? Con la inestabilidad biomecánica del hecho de tener una pseudoartrosis. No estoy seguro de que no vaya a avanzar, pero probablemente avance más lento. Entonces, creo que hablando con el paciente y discutiendo y demás, se puede plantear la situación de incluso con un SNAC grado 1, pues tratar esas pseudodescafoides. Y lo mismo con el SLAC grado 1, ¿no? Un paciente que tiene una disociación escafolunar, pues eso, con un inicio de artrosis, para mí, a pesar de que en los libros lo desaconsejan y demás, tengo algunos pacientes que discutiendo bien con ellos, explicándoles cuál es la situación, cuál es el pronóstico y cuáles son los objetivos a conseguir, sí que creo que pueden ser pacientes candidatos a hacer una reconstrucción escafolunar, siempre que se cumplan algunos parámetros como que sea reductible y que, pues que el daño articular sea relativamente bajo. O sea que para mí no es una contraindicación absoluta. Eh, pa- 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 Efraín pregunta, en tu entrevista con el paciente, ¿qué valoras? ¿Su edad, trabajo, dolor, movilidad? Y de ahí valorar el tratamiento definitivo. Y si te preguntan qué pronóstico hay o qué tiene que cambiar de actividades, por ejemplo, en un deportista de alto rendimiento con una inestabilidad. Es, es una pregunta difícil porque no se tiene no hay una respuesta real a, bueno, este paciente es de alto rendimiento, vamos a hacer esto.
¿verdad? El paciente tiene que comprender de entrada que la lesión que tiene es una lesión bastante seria que le va a cambiar la vida. O sea, el paciente no va a regresar a ser el mismo, sea de alto rendimiento, sea de baja demanda, sea joven, sea de edad avanzada. Esa muñeca ya no va a ser igual. Entonces, el paciente tiene que cambiar el chip de saber que lo que hace actualmente pues no va a ser igual a futuro y de ahí parten las opciones o las, pongámosle, ofertas que hay que darle al paciente de técnicas para que él sepa ante qué se está enfrentando. Siempre es básico para mí preguntar edad, en qué trabaja y qué hace en su día a día o cuáles son sus hobbies. Porque en base a eso yo le puedo decir, mire, está esta opción, pero no se la recomiendo porque le voy a dejar la mano fija, por ejemplo, si es un deportista de alto rendimiento. Pero también si es un deportista de alto rendimiento y le voy a quitar la primera fila del carpo, le voy a quitar fuerza. Entonces, es complejo. Yo pienso que no tengo una respuesta específica para esto porque lo más importante es que el paciente comprenda que se está afrontando ante un cambio en su vida, que le va a generar cambio en el trabajo, en el deporte, en el hobby, movilidad, fuerza, y es simplemente escoger la mejor opción para él o la que más le sirva para un futuro. José, en cuanto a la presentación, ya para ir acabando, em, yo, por ejemplo, tengo experiencia en algunos casos y te tengo que decir que a pesar de los resultados, por lo menos mis pacientes, es mucho más complejo de lo que parece y los resultados fueron bastante negativos y lo dejé de hacer. El tema del implante de pirocarbono, la chincheta en el hueso grande. Em, yo personalmente, si tengo que hacer una carpectomía proximal de estas que son limítrofes, aunque si bien es cierto que ahora con el tiempo creo que la prótesis de muñeca, la Motec, ha ganado mucho terreno y que cada vez pues, se va comiendo todas esas indicaciones un poco residuales, pero creo que en esa situación, si necesitas hacer una carpectomía proximal y la cabeza del hueso grande no está en las mejores condiciones, creo que la interposición capsular da mejores resultados, aunque... Te vi, te vi. Mm, a ver si vamos a silenciar a Guadalupe. Em, Eh, por ejemplo, los injertos osteocondrales del propio semilunar o del escafoides o incluso el propio semilunar te puede servir para utilizar una parte del cartílago para esa zona de la úlcera condral y creo que en esos casos se pueden aumentar las indicaciones de las carpectomías proximales incluso en situaciones extremas. Yo los casos que hice con el implante de pirocarbono, la verdad es que tuve muy malos resultados y los tres los tuve que reintervenir, o sea que no, yo personalmente no lo recomiendo. Y sí es cierto que, por ejemplo, ahora la prótesis evidentemente tiene sus limitaciones porque no se puede poner en todo el mundo, pero la Motec está aumentando, cada año se ponen más y los resultados es que son buenos. eh, y evidentemente tiene su curva de aprendizaje, pero creo que se va a ir comiendo todas esas indicaciones hoy en día así un poco residuales. Y luego te quería preguntar, no sé si has hablado sobre artrodesis radioescafo semilunar, como Sí, de la artrodesis total de muñeca. no, artrodesis radio escafo semilunar y dejar No, la mediocarpiana libre. Eh, Porque he visto que en el algoritmo final te centrabas mucho en la articulación radio-semilunar, pero bueno, también hay que tener en cuenta que hay otras alternativas que principalmente se utilizan para otras patologías, pero también es un tipo de artrodesis parcial que se puede tener en cuenta, ¿no? ok. Fusionas la articulación radio-semilunar y dejas la mediocarpiana libre
y el paciente pues, puede mover por la mediocarpiana, ¿no? O sea, evidentemente las indicaciones son menores que las artrodesis parciales tipo 4 esquinas o 2 esquinas, pero también en algunas indicaciones, sobre todo las que tienen relación más con patología que viene del radio distal, ¿no? Pues como secuelas de una fractura de radio distal o que tiene una implicación directa sobre la articulación radiocarpiana, pues se pueden hacer ese tipo de artrodesis parciales que también, bueno, en alguna situación también puede ser una buena indicación. Perfecto. Hay una pregunta que me pareció muy buena. En los casos SLAC avanzados, hubo compresiones del nervio mediano y tuve un caso específicamente de un paciente que tenía un SLAC estadio, tenía artrosis radiocarpiana, medio todo. Y por la misma artrosis tenía una compresión del nervio mediano y llegó con dolor a la clínica. Las radiografías pues eran catastróficas, pero su sintomatología era el nervio mediano. Y él con una liberación del nervio mediano resolvió síntomas. No le importaba tener poca movilidad, no le importaba. Al final llegamos a la conclusión, pues platicando, le dije, mire, ¿usted le duele esto? ¿Le duele? Sí. Se le hizo una liberación del nervio mediano y mejoró sus síntomas sin problema. Yo tengo un par de pacientes exactamente igual, que les haces una radiografía y tú ya estás pensando qué técnica hacer. En realidad el problema que tienen es una compresión del nervio mediano y los dos únicamente con la liberación ya no los he vuelto a ver, o sea, felices y de... Claro, sí me pasa. Tenemos la pregunta del profesor Juan Varela, que te felicita por la charla y dice, él reconoce que hace menos carpectomías de las que debería y que la 4 esquinas es una excelente opción cuando está bien realizada, como en sus manos, que él es un experto. Y te pregunta si haces denervación en cada cirugía paliativa o únicamente en ciertos casos. La carpectomía la hago dorsal y aprovecho el abordaje para hacer la denervación. En todo- Riesgos de denervación, pues que cause un neuroma doloroso o que haya una renervación, también se menciona en la literatura, pero no he tenido esos casos, gracias a Dios. Y sí, aprovecho el abordaje dorsal para hacer carpectomía y denervación. Juan, ilústranos, ¿tú siempre que haces paliativas haces denervación o únicamente en ciertos casos? Yo cuando, muy buenas, enhorabuena por la charla, la verdad, me ha gustado muchísimo. Gracias, doctor. Yo creo que forma parte del abordaje, la verdad. Ujú. Y dependiendo de la avanzada que esté la enfermedad, pues hago la del interóseo o me voy más atrás y hago interóseo anterior y posterior. Ok, Depende un poco del. Si es una algo muy avanzado o el paciente está con mucho dolor, me parece que es un gesto a mayores que aporta solo beneficios, la verdad. Lo preguntaba porque yo tengo un compañero que hace 4 esquinas que no hace denervación. Él en sus manos dice que no hay mucha diferencia. Y bueno, no sé, yo la verdad es que me parece que tiene poco sentido no hacerlo, primero porque está en el camino del abordaje, sobre todo cuando haces la carpectomía dorsal, como lo hacemos la mayoría, y me parece que solo puede tener un beneficio para el paciente. ¿No? Era una pregunta más, porque yo te digo, tengo compañeros un compañero que no hace nunca de renovación. Entonces, bueno, pues me parece un poco, bueno, no me parece demasiado razonable no hacerla, la verdad. ¿Cuál es Yo el por, beneficio de hacer una carpectomía volar? ¿Perdón? ¿Cuál es el beneficio de hacer una carpectomía volar? Bueno, el beneficio, el estudio más largo que tiene lo presentó Ricardo Lucchetti y Lucchetti la hace volar porque dice que en teoría, bueno, en teoría no, tiene menos tiempo de inmovilización, la recuperación es mucho más rápida y tiene menos dolor posoperatorio. Dicen que en muchos casos te permite también ya hacer la cirugía del túnel carpiano, que suele tener clínica mediana, entonces ya hacen el túnel carpiano y ya por abajo hacen toda la carpectomía. Y él la recomienda cuando la carpectomía la hace, por ejemplo, en el contexto de perilunares y cosas similares, lo hace siempre por volar. Ellos tienen un estudio larguísimo y Lucian Markovici también lo hace por volar. A mí, bueno, me refiero, yo la verdad es que por volar no la he hecho, no,
No sé, no, todavía no leo muy bien el beneficio realmente porque al querer hacer denervación pues me obliga a hacer otra incisión extra. Entonces no le veo beneficio, no le veo beneficio para mí. A lo mejor en las carpectomías que se hacen por una lesión tipo perilunar o algo por el estilo, que todo está completamente disrupcionado en el dorso y tal, a lo mejor tiene ventajas hacerlo por volar, pero no lo tengo muy claro. Sobre todo es por el dolor posoperatorio y por la recuperación funcional, que es más rápida por volar que por dorsal. Y por último, María José Morales. María José, no sé si quieres hablar tú, hacer la pregunta o quieres que la lea en tu lugar. Si te animas, puedes hacer la pregunta y así discutimos contigo. Ella pregunta si la artrodesis radiosemilunar, si a largo plazo esa transferencia de carga al espacio mediocarpiano acelera la degeneración y termina neutralizando el beneficio inicial de la cirugía, ¿no? Hombre, y al final, pues yo creo que es el devenir de cualquier paliativa, ya sea una mediocarpiana, ya sea una carpectomía proximal o sea una radio semilunar, ¿no? O sea, al final, evidentemente, si inmovilizas una articulación, pues el resto de las articulaciones colindantes pues van a tener que trabajar el doble y probablemente la vida media de esa articulación se vea cortada. Creo que sí, que no son cirugías que sean para siempre y que durante unos años la idea es que el paciente esté mejor y que, bueno, pues sea un paso intermedio para procedimientos, digamos, un poco más limitantes, pero que durante unos años, pues ese paciente ha obtenido un beneficio, ¿no? Es mi opinión, supongo que vaya, no sé, todo el mundo debe estar de acuerdo, ¿no? No, lo que me refería a Sergi, ¿me oye? Sí. Hola. Hola. No, lo que me refería es la ventaja de hacerla así, de esta manera o hacer una artrodesis cuatro esquinas. ¿Me entiendes? La ventaja que daría hacerla así, referente a lo que hace la mayoría, ¿no? Una cuatro esquinas, que como dijo el doctor Prieto, pues sería lo conveniente, más reglado y lo que daba, ¿no? Lo que la mayoría de la gente hace. Bueno, pero si haces una cuatro esquinas, al final todo el trabajo va a la articulación radiosemilunar, ¿no? Ujú, O sea, al final la ujú, situación, digamos que es paralela en otra articulación, es decir, tú estás inmovilizando la mediocarpiana y todo el trabajo va a la radiosemilunar. Con ujú. lo cual, el devenir, ¿no? O el futuro de una mediocarpiana o de una radio semilunar, pues básicamente se basa en lo mismo, ¿no? En fijar una articulación y que trabaje la otra. Mm. No creo que sean comparables, ¿eh? Porque la patología de origen generalmente es diferente. No estoy comparando una con otra. O sea, creo que es bastante más comparable una artrodesis parcial tipo 4 o 2 esquinas que una carpectomía proximal en algunas situaciones, no en todas. Ujú. Pero sí, o sea, la pregunta, o sea, yo creo que son soluciones temporales que en el mejor de los casos, pues el paciente durante 10 o 15 años está bien, pero evidentemente esa articulación poco a poco va progresando. Ok, muy bien, gracias. Bueno, pues nada, gracias a todos por participar. Gracias, José. Muy contento de escucharte de nuevo. Y nada, esta noche tengo programado para subir la charla con el autor eh, de hace 2 o 3 semanas y me voy actualizando cuando puedo. Pero es que voy un poco apretado de tiempo. Entonces esta noche a todo el que no haya escuchado, que creo que es la charla de Nelson, creo que sí, que toca pues la subiremos. Porque más que nada es que me pregunta mucha gente por redes sociales que cuándo voy a subir la charla y esta noche subiré una de ellas. Nada, un saludo a todos, que vaya muy bien y gracias por Muchas vuestra gracias, doctor. atención.